¿Qué tal? Vamos a seguir hablando de la planeación didáctica y de las modalidades que podemos tener para dar una clase. En la Universidad de Anáhuac vamos a utilizar las siguientes modalidades. Virtual, que esto quiere decir que los alumnos están presentes y los profesores también al mismo tiempo por alguna de las herramientas o plataformas. En línea, que son los cursos Aprende, los cuales ya se tienen diseñados y los alumnos pueden verlos en el momento que quieran. Eso es de manera asíncrona. Semipresencial, que esto es que se puede combinar la parte virtual y en su momento la parte presencial. E intensivos van a ser alguna serie de talleres que se darán en cierto momento cuando ya se pueda tener, poder ir a la universidad en periodo intensivo de algunas semanas para talleres y práctica, ¿no?, que necesitan hacer los alumnos. Entonces, este es el formato de planeación que vamos a estar utilizando. Hay muchos formatos de planeación, pero este es adaptado para el aprendizaje invertido. Básicamente, en la parte de arriba tienen datos generales, se tiene el tema, el objetivo de aprendizaje, que ya estuvimos revisando cómo se hacen los objetivos de aprendizaje, y 3 momentos: el antes, el durante y el después. Recuerden que el antes es trabajo que tiene que hacer el alumno, el durante es ya estando en la sesión virtual, cómo trabajamos de manera conjunta, y el después lo que hace el alumno guiado por el profesor o los alumnos guiados por el profesor. Y algunos comentarios que ustedes puedan hacer al respecto de cómo salió la clase o si se llevó a cabo la planeación. Este es un formato de manera presencial. ¿Qué haríamos? Bueno, en mi caso, pues soy psicóloga educativa, puedo dar la materia de teoría y técnicas de la entrevista que le he dado. En manera presencial, uno de los objetivos que podría tener es que el alumno va a emplear de manera adecuada su comunicación verbal y no verbal dentro de un contexto de entrevista con fines de orientación y consultoría. Antes, pues, ¿qué les voy a pedir? ¿No? Por ejemplo, estamos en la clase, les puedo enviar un correo o subir a la nube de acuerdo a la plataforma que se esté usando. Digamos que en este momento sería Brightspace y les digo que ahí voy a poner una lectura, ¿no? Y que finalmente ellos me la tienen que enviar y pues yo con eso voy evaluando. También los alumnos, además de leer la lectura y mandarme un resumen, van a realizar una lista de los puntos que deben de tener la comunicación verbal y no verbal, para que a través de eso podamos hacer una lista de cotejo. Eso es antes. Ya cuando llegan a la clase, bueno, pues a todo el grupo lo divido, hago una metodología cooperativa. Acuérdense que es importante tener roles asignados y que además trabajen de manera conjunta e interdependiente para lograr un resultado. El objetivo es que diseñen una entrevista, que la apliquen con 3 personas, el entrevistado, el entrevistador y finalmente alguien que observe con la lista de cotejo qué tal estuvo la entrevista con respecto a comunicación verbal y no verbal. Y eso es lo que se va a evaluar durante la clase. Y el después se le pide a los alumnos que ya de manera individual desarrollen una entrevista, la hagan grabada con alguna persona y la envíen por una plataforma, por correo electrónico. Entonces, como ven, sí hay uso de recursos didácticos y tecnológicos, pero predomina sobre todo lo que se hace en clase. Entonces, continuando después de los espacios del individual que trabaja el alumno y el grupal, en donde tenemos que aprovechar al máximo nosotros los profesores con los alumnos, ya sea de manera presencial o virtual, el trabajo que se va a hacer con ellos, vamos a ver el formato de planeación, cómo quedaría en una modalidad virtual. Entonces, ese mismo ejemplo, el alumno empleará de manera adecuada su comunicación verbal y no verbal dentro del contexto de la entrevista con fines de orientación y consultoría. Recuerden, la materia es teoría y técnicas de entrevista. Entonces, ¿qué haríamos? Antes, el profesor selecciona una lectura, usa la herramienta de Perusal. ¿Para qué? Para que los alumnos, mientras leen la lectura, hacen la lectura con la herramienta, puedan en una plataforma, puedan ahí poner sus comentarios. El profesor puede poner preguntas en ciertos párrafos para que los alumnos contesten o se les pide otra modalidad en Perusal es que ellos hagan comentarios y contesten los de sus compañeros. Entonces, bueno, hay diferentes formas de interactuar, que eso es lo importante, que ellos hagan algo interactivo. Y también
pues utilizan la plataforma y eso ya se queda grabado. Eso lo podemos tener nosotros como profesores para evaluar. Y el otro punto es que además de que hagan la lectura, pues hagan una lista de características de todo lo que son la parte verbal y no verbal cuando uno entrevista y con eso poder hacer una lista de cotejo. Esa lista se envía también de manera individual a través de la plataforma o por un correo electrónico a los profesores. En el durante uno tuvo que haber pensado en cómo los va a ver a los alumnos, tener ya su plataforma, el uso de la plataforma o una herramienta como es el Zoom, de preferencia usar Brightspace. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues en ese momento, de manera virtual, se hacen los equipos, bueno, se le dan las instrucciones a los alumnos que se van a hacer equipos de 3, que en cada equipo de 3 se busca que utilicen la metodología cooperativa, es decir, tiene que haber roles asignados, en este caso va a ser uno el entrevistado, otro el entrevistador y el otro va a ser el que va a evaluar con la lista de cotejo cómo el entrevistado utiliza la comunicación verbal y no verbal para poder hacer la entrevista. Y también se les va a poner en grupos, el profesor va a estar haciendo entrada a esos grupos de manera específica y bueno, al cierre de la sesión regresarán todos al grupo para poder seleccionar al azar alguno, uno de acuerdo al tiempo que se tenga, uno o dos, para que puedan decir qué pasó. Y dar retroalimentación en conjunto. Entonces, como ven, seguimos la misma metodología activa que podríamos haber llevado en el salón de clases, pero lo hacemos con el uso de alguna plataforma o alguna herramienta. Y entonces van teniendo cada grupo su lista de cotejo, la cual les enviamos previamente para poder evaluar a cada uno de los grupos. En el después se les pide a los alumnos que de manera individual desarrollen pues una entrevista, la hagan, si no la pueden hacer presencial por las condiciones que tenemos hoy por la pandemia, bueno, pues entonces que la hagan vía virtual, la graben y no nos envíen como profesores. Entonces, como ven, podemos seguir haciendo una planeación donde tengamos y contemplemos todos los momentos, el antes, el durante y el después, evaluando, que aquí es bien importante y eso quiero que se lo queden ya como cierre de esta sesión. La planeación nos sirve para que realmente logremos los objetivos de aprendizaje. Podemos hacer actividades entretenidas, divertidas, increíbles, pero si no tienen de fondo un objetivo que logre desarrollar las habilidades para lo que se está formando a los alumnos con el contenido específico, no sirve de mucho. Y sobre todo, evaluar lo que estamos haciendo con diferentes instrumentos y que no sea un examen. De hecho, el examen va a ser la forma más difícil de evaluar y el examen te evalúa normalmente conocimientos. Entonces, si utilizamos rúbricas, listas de cotejo, portafolios, todo lo que van a ver en la sesión 6, más otros tantos instrumentos, podemos desarrollar esas técnicas y estos instrumentos para evaluar habilidades. Entonces, e incluso actitudes.